a nivel individuo, ¿no? O sea, cómo va a repercutir esto, porque ya Francisco nos estaba hablando de una escasez pues de todo y que empresas tanto chinas como empresas extranjeras en China estén así temblando, ¿no? Y un abogado, un carpintero, un maestro que nos esté viendo, una ama de casa, decir, bueno, ¿y cómo me repercute esto a mí, ¿no? Bien, igual, Francisco, ya entrando a la repercusión mundial, ¿cómo nos va a repercutir esto? Es que la crisis energética que estamos viendo se está poniendo a prueba el plan climático, la calendarización del plan climático de la Agenda Verde 2030 y 2050. Es una agenda muy ambiciosa, pero es una agenda que yo creo que se ha dejado llevar muy mucho también por histerias colectivas, y las decisiones económicas es lo peor que se puede hacer, es caer en histerias colectivas. La racionalidad tiene que ser al máximo, y sobre todo se ha dejado que, eh, ¿cómo decirlo? Lo repito nuevamente, que el concepto de capital natural, del capital de la naturaleza, se trate como hasta ahora se había tratado el capital en el capitalismo, es decir, financiarizando la naturaleza, que los capitales financieros utilicen mecanismos de las finanzas como bolsas, titulización y derivados para luchar contra el cambio climático, y que se monetarice y se mercantilice la naturaleza, con programas, evidentemente, de bancos de compensación, de certificados, de derivados, de todo esto. ¿Qué es lo que hace? Es que estoy pensando, por ejemplo, cuando veo la locura que se está produciendo, tengo dos mercados de referencia para el gas natural licuado, que es el centro TTF de Holanda, el Title Transfer Facility de Holanda, y veo que los precios están en la Dutch TTF Gas Future, futuros de gas natural licuado, han pasado de hace unos días de 74 euros a esta mañana a las 10 y cuarto 94,82. Esto supone que las facturas que va a tener que pagar el consumidor final, ya sea empresa, ya sea la ciudadanía, van a ser brutales. Todo esto porque, repito, la globalización también en la naturaleza y en la conferencia o convención de París empezaron todos desde Sarkozy a apuntarse a ser todos muy ecoló, pero ecoló de la mano de solo de los bancos y de las finanzas da como resultados todas estas cosas que estoy diciendo, porque como bien ha dicho Adrián, se tiene que hacer con un calendario realista. Tenemos que ser realistas tecnológicos y tener en cuenta el sistema tecnológico moderno. Fotovoltaica o eólica no a cualquier precio. Analizar las necesidades reales de la población de cada país. Ver la viabilidad en gastar recursos que son siempre finitos, y acelerar las emisiones de GEI, de gases de efecto invernadero. Pensemos que se tienen en cuenta seis: el CO2, es decir, CO2, H2O, bueno, no los voy a describir ahora. Y sobre todo, esa paranoia del agotamiento de los combustibles fósiles. La realidad es que tomaría un libro para que las personas que quieran profundizar sobre estos temas, de Thomas Anthony Troschak, The Hidden Cost of Solar Photovoltaic Power. Es decir, ahí se ve claramente cómo la energía fotovoltaica sigue dependiendo, como muchas energías renovables, de las energías fósiles. Requieren de hornos de varios megavatios de potencia, así que de combustibles fósiles y de otros recursos minerales no renovables, para producir no solamente los paneles. Algunas fundiciones de silicio, en Noruega pocas, usan energía hidroeléctrica, pero lo normal es que sean a través de estos hornos donde se están quemando. Evidentemente, quemar maderas duras, robles, encinas, hayas, cerezos, a 200.000 toneladas de madera, pues todo esto, anular bosques para crear paneles, no creo que sea muy racional tampoco. Y podemos caer en deforestación, y ver algo que también han dicho otras personas entendidas como Charles Hall, que tiene un libro sobre Energy and the Wealth of the Nations, An Introduction to Geophysical Economics, donde habla de Energy Return and Energy Investment, la ERO-EI, el retorno energético de estas energías renovables, es todavía muy bajo. Por lo tanto,
que se invierta también en tecnología, en recuperar todo lo que es las emisiones de CO2, no solamente en reducir de golpe lo que es el consumo de las energías fósiles, porque la transición se tiene que hacer, repito, desde el realismo tecnológico, de la dependencia de sistemas tecnológicos modernos que tenemos y de que para producir silicio, por una parte, se tiene una dependencia de las energías fósiles y luego el retorno energético y de los requerimientos de materiales no vayamos a empeorar lo que ya tenemos en teoría no muy bien. Por lo tanto, la financiarización de la naturaleza está dando todo esto y muchos se apuntan a un bombardero de que somos ecoló cuando lo único que son y tienen son intereses financieros de sus propias empresas. Pensemos en que hay que hacer tecnología para la captura del carbono y del almacenamiento. En este caso, como pongo un ejemplo reciente que lo leí en el Financial Times, la empresa HyNet Northwest es un proyecto en norte de Inglaterra y norte de Gales y noroeste de Gales, donde lo que se hace es un centro de carbono hidrógeno para capturar con tecnologías el carbono y su almacenamiento. Por lo tanto, el futuro que nos espera, si no queremos recesión, si no queremos ya de por sí la carestía, la escasez, la pobreza energética, también que sea alimentaria y de las condiciones de nuestra vida, no juguemos a ir en veleros solamente por una cuestión de imagen y pensemos y dejemos en un comité de científicos reales, no que sean espectros inexistentes, y que sea multidisciplinar sobre estos temas, porque esto afecta a la economía, esto afecta a la sociedad, hay economía, sociedad, y tiene que verse de dónde se parte si es que queremos llegar al 2030 como 2030 y luego al 2050, las dos fechas calendario del Green Deal o del Green Plan. Por lo tanto, seamos racionales, que es lo menos que se está haciendo desde antes de la crisis COVID y sobre todo después de la crisis COVID. Es un a río revuelto, ganancia de pescadores. Muy bien, a ver, es que estaba pidiendo aquí a nuestro equipo que pusiera una imagen ahí que me sorprendió de ver, y es la pregunta para ti, Adrián, vámonos con el pueblo, de ver ahí calles en China sin semáforos, sin luces, y gente quejándose. Ahí van las dos preguntas, Adrián. Vamos a ver en los próximos meses más velas en China, más apagones, o ya va a haber energía. Y para el ciudadano del mundo, para el ciudadano español, para el ciudadano colombiano, mexicano, argentino, ¿cómo puede repercutir en el bolsillo esto, por favor? Bueno, yo creo que este desajustes, en principio coyunturales, no suelen ser tampoco fáciles de corregir. Es posible que China tarde semanas en volver a una situación de normalidad desde el punto de vista del suministro energético. Yo creo que, de todas formas, como estamos hablando de un problema de logística, fundamentalmente, tanto en China como en el resto del mundo, es un problema que debería resolverse en principio a corto plazo. No estamos hablando de que no haya energía, no estamos hablando de que no haya producción, al contrario, estamos hablando de un problema que surge como consecuencia de que la producción se dispara con respecto a la del año pasado, y esos desajustes entre oferta y demanda generan problemas logísticos que están estallando un poco por todas partes, ¿no? Entonces, lo lógico sería que esos problemas logísticos se resolvieran. Bueno, pueden surgir otros de aquí a unos meses, pero que se trata de la oferta y la demanda se ajusten, la situación se resolviera. Siempre teniendo en cuenta que estamos en un contexto político, ya digo, tremendamente especial en el mundo. No hay que ver más que lo que está pasando en un país como Australia, que están claramente gestionando un problema como el de la COVID claramente como un instrumento para introducir medidas de carácter autoritario, semidictatorial, que hubieran sido impensables en un país como Australia hasta ahora. Entonces hay que estar muy atentos, porque este tipo de cosas pueden pasar en el conjunto de Occidente, porque tenemos una élite corporativa que está aterrorizada
ante un sistema que se le derrumba y con el cual no saben muy bien qué hacer. Oye, Adrián, las cadenas de suministro, empezando porque, bueno, muchos de nosotros podemos decir, bueno, a mí qué me importa, yo mientras tengo un plátano, una carne y ya para comer, pero las cadenas de suministro, empezando por los chips, son muy importantes porque de ahí se derivan muchas otras cosas. Yo vi que Biden tuvo una reunión de emergencia con una junta de Big Technology para tratar de arreglar el suministro de chips. ¿Cómo ves esto en los próximos meses, Adrián, desde China, para China, con China y con Estados Unidos? Sí, no, yo creo que, como decía, que estamos hablando precisamente de problemas de suministro. No estamos hablando de problemas de producción. Es decir, no es que no existan productos suficientes para atender las necesidades del mundo. Es que los productos no llegan, no se transportan cuando se tienen que transportar. Las cadenas de suministro o están cortadas o están interferidas en determinados, o en salida, o en llegada, o en tránsito, ¿no? Entonces, esos problemas yo creo que tienen que ser problemas coyunturales y que, en principio, por sí mismos, deberían irse resolviendo rápidamente. Bien, a ver, Francisco, adelante. El apunte, también un punto que ha hecho China, que no se ha comentado, y es que el pasado viernes, el 24 de septiembre, el Banco Popular de la República Popular China anunció que todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas eran ilegales. ¿Qué significa esto y por qué lo hace? A ver, la minería de Bitcoin, por decir una de las criptomonedas, requiere procesadores informáticos de gran potencia para resolver todas las ecuaciones matemáticas avanzadas. Esto, además, porque hay que ayudar a mantener el libro de contabilidad digital de la criptomoneda, del blockchain. Cuanto más potencia de cálculo tenga, más ecuaciones podrá resolver y más Bitcoin genera. ¿Qué significa esto? Que si utilizando un concepto que es la tasa de hash global, la hash rate, que es la cuota que representa China el 45% de la tasa de hash global de Bitcoin, según el Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, es un indicador de consumo de energía. Si los liberales ecologistas se preocupasen de la ecología, tendrían también en cuenta el consumo de energía que requieren las criptomonedas y la minería de Bitcoin, porque para hacerlo simplemente a los ojos de todos, claro, imponer recortes en la capacidad o prohibirlo, como si elimina China por completo la minería de Bitcoin, su territorio liberaría nada más ni nada menos que 86 teravatios hora de electricidad. Es igual que la electricidad anual de Finlandia o la de Bélgica o la de 84 países juntos que consumen la menor electricidad del mundo. Es decir, y esto es solamente para ocuparse de un tema como es la minería del data mining de Bitcoin. Entonces, mis queridos liberales, ¿os vais a preocupar también del consumo de energía que tiene la minería de Bitcoin? ¿O eso no entra dentro de vuestras medidas cuando se va en el yate Malicia 2? Eso no importa. Y además hablan del cambio climático, pero no hablan de toda la contaminación, y son los principales miembros de la ONU los que dicen que hay que defender el mundo cuando son los principales que contaminan. Ya nos vamos, Adrián, pues tu conclusión, ¿qué falta tocar y lo que nos quieras compartir, por favor? Bueno, además de lo que hemos comentado, yo creo que para transmitir a nuestros oyentes sí es importante que filtren las posibles campañas de pánico. Ante estos problemas de suministro, los medios de comunicación o incluso los gobiernos a veces están jugando durante estos meses y durante estos años con el pánico de las personas para otro tipo de objetivos. Entonces, que intenten analizar con objetividad y esperar unos días, unas semanas, cuando sea necesario, a ver realmente qué es lo que pasa antes de sacar conclusiones apocalípticas, porque realmente luego, efectivamente, a veces los problemas se vuelven realmente insolubles y otros problemas que parecen de una importancia tremenda, al de unos días ya nos olvidamos de ellos, ¿no? Entonces, filtrar en cada caso realmente de qué estamos hablando y cuál es la gravedad de los problemas, yo creo que es un consejo importante para nuestros oyentes. Perfecto. ¿Tu conclusión, Francisco? Un minutito, nos vamos.
Frente a histeria y manipulaciones y creación de relatos con disonancias cognitivas, racionalidad, lo que siempre digo, Aufklärung, luces, lumière, es decir, luces de racionalidad crítica y dialéctica, analizar y no engullir todo lo que sueltan y vomitan los medios de comunicación para atontar y crear servidumbre voluntaria entre la población. Disonancia cognitiva es pues rehusarse muchas veces, ¿no? A por lo menos darle paso a la duda o a la crítica, al pensamiento crítico para ver otras realidades. En este caso, explícanos cómo sería la disonancia cognitiva con esto que estás explicando de la energía, la contaminación, la falta de carbono, todo lo que estamos viendo. Pues crear el mito de que se puede vivir solo y exclusivamente con la tecnología actual de las energías renovables. Porque claro, el que si tienes una casa en el campo que es auto en donde vives y no tienes que desplazarte porque vives de la renta de tus inversiones en Bitcoin y de otras rentas, y tienes paneles solares y tienes una serie de sistemas para el agua, de pozos, y eres como en una Arcadia feliz autosuficiente, en el mito liberal de Robinson Crusoe en la isla de tu propia ciudad, pues te crean disonancia cognitiva a todos los demás ciudadanos, que todos podemos hacer lo mismo. Y por desgracia, la realidad es que cuando se estaban gestando muchos mitos ilustrados de una deriva mala de la ilustración radical es la que hace que se luche contra esas disonancias. Las disonancias son manipulaciones que se hacen en el lenguaje y en el conocimiento de los hechos adrede, queriendo medios de comunicación y quienes pagan esos medios de comunicación, que evidentemente no son inocentes, juegan a favor de sus propios intereses. ¿Se nos escapa algo? ¿Hay algo que no hayamos dicho, Francisco? Pues que siempre me ha gustado la obra de Jean-Paul Sartre, y vuelvo a mencionarla una vez aquí. La náusea. Sí, pero voy a sacar otra vez la putain respectueuse, la puta respetuosa, que viene muy al cuento la puta respetuosa aquí. Es decir, cuando muchos de estos fondos, estos como la responsabilidad social corporativa, que muchas veces se queda en una mera declaración o en un mero papel, pues lo que se llama ahora la Environmental Social Governance, todo la ASG, ambiental, social, gobierno corporativo, inversiones sostenibles, resulta que los fondos de pensiones y muchos fondos de inversión están capitalizando toda la Green Agenda para desviarse a estos campos y buscar como en la puta respetuosa un chivo expiatorio, como siempre, cuando el verdadero problema está detrás y oculto de ese chivo expiatorio. Se señala como culpable a unos, pero el culpable es el que se está poniendo en cierta manera como puta respetuosa. Está señalando a otros e inducido por. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto no voy a negar que hay cambio climático. Yo no soy negacionista en nada, soy muy positivo y muy transformador, pero la realidad es que ojo a las manipulaciones de esto, porque una cosa es que con el nivel actual de la tecnología que tenemos, y como he dicho antes, lo que supone crear un panel solar, y además luego el retorno que supone las energías renovables, todavía no da para una sustitución absoluta de energías renovables y desaparecer el carbón y el petróleo, y que todo lo demás es bla 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 y es empobrecimiento de la gente, que ya se está produciendo en otros planos, como es la mercantilización de las relaciones laborales. Más que derecho del trabajo, tenemos derecho mercantil a trabajar todos como autónomos o precarios, y luego tenemos la situación del parado permanente, eso sí, con edades de jubilación que en España se les va a alguien por la boca y dice hasta los 75 años. Es decir,
qué manera de no pagar pensiones muriendo en el puesto de trabajo. Ni Molière, a la manera de Molière, muriendo en el escenario. Es decir, quieren que todos seamos Molière voluntarios, muriendo en el escenario y vestidos de amarillo o de morado o de verde, del color que nos quieran poner en toda este populismo barato que nos están vendiendo como liberación, y lo único que nos están haciendo es un yugo. Y a mí los yugos ni... Se nos murió y no alcanzó la edad de jubilación. Otra vez, Adrián, ya nos habías dado tu conclusión, pero yo sé que puedes ponerle ahí la cereza al pastel, lo que te venga de bote pronto, por favor. Sí, bueno, en relación con este tema de las políticas energéticas y del cambio climático, yo creo que sí hay un tema que también es sorprendente, y lo he mencionado antes un poco de paso, es que se están produciendo bastantes noticias sobre avances tecnológicos hacia la energía de fusión, que sabemos que es una modalidad de energía nuclear. Esto, a ver, podríamos exponerlo otro día si queréis, que es inagotable, limpia y que no genera residuos, que son los problemas de la energía nuclear de fisión actual, ¿no? Entonces ya se están poniendo horizontes sobre la mesa. El problema de esta energía era que se estaba desarrollando tecnológicamente y que necesitábamos en principio décadas para llegar a ella, ¿no? Pero ya se han producido avances tecnológicos que nos están situando en un horizonte. Algunos hablan de 10 años o de 15 años. Bueno, si esto es así, y parece que hay consenso científico alrededor de esto, lo que hay que hacer es integrar esta expectativa en las políticas energéticas, porque no es 10, 15 años, no es nada, si teniendo en cuenta que estamos hablando de horizonte 2030 y horizonte 2050. Entonces, señores, olvídense de una apuesta suicida al 100% por energías renovables si tenemos un futuro limpio y energía inagotable a largo plazo, pero dentro de 10-15 años vamos a apostar en esa dirección y hagamos una planificación sobre qué hacemos mientras tanto, ¿no? Porque es el otro horizonte el que se está volviendo absolutamente irrealista, teniendo en cuenta hacia dónde está yendo realmente el avance científico. Pues muchísimas gracias, de verdad son geniales, son unos faros de luz que nos abren los ojos. Les agradezco muchísimo, Adrián, un gran abrazo, Francisco, como siempre, gracias. Ya los escucharon a los dos, tengan ustedes cuidado de los que se disfrazan de lo que sea, de verdes, de rojos, de azules, de lo que sea, porque a veces lo que les prometen es para otra cosa. Citando desde Molière, Sartre y todos los autores que nos han alertado esto ya en la historia. Muchísimas gracias, nos vemos. Abrazos otra vez, Francisco, abrazos, Adrián, gracias a los dos y gracias a usted. Buenas noches. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!